Hace poco, el gran entrenador de fútbol Pep Guardiola acaba de dejar su cargo como entrenador Citizen, o sea, del Manchester City. Y quería ver un video de Memorias del Fútbol, donde cómo fue su etapa por el Manchester City. Así que vamos a darle play y reaccionemos a esta historia juntos. Así que comencemos. Darle play al video para ver la aventura de Guardiola en el Manchester City. Cuando Pep Guardiola llegó al Manchester City en 2016, Inglaterra no lo recibió como un genio, sino como una duda. Oh, Sí, había conquistado todo con el Barça y con el Bayern, sí. pero la Premier era otra cosa. Un fútbol más rápido, mucho más físico y mucho más caótico. Muchos estaban Grabación del volumen, pero ahora sigamos, ¿no? Con Pep Guardiola. Muchos estaban convencidos de que su estilo jamás funcionaría allí, y algunos incluso aseguraban que Pep iba a fracasar. Lo más sorprendente de todo ¿Qué? es que durante un tiempo parecían llevar razón. Durante su primera temporada, todos criticaban al técnico catalán, le acusaban de ser un filósofo idealista y de querer cargarse la esencia del fútbol inglés. Y Guardiola Entonces, les ¿cómo cayó la boca pasó a todos. Guardiola de Les dar cayó la boca a contra las todos. cuerdas a cambiar la historia del Manchester City? Relájate y disfruta, porque esta es la increíble Sí, está historia grabando. de cómo surgió el mejor equipo de la historia del fútbol inglés, el City de Guardiola. A ver. Los Citizens. ¡Ya, Guardiola! ¡Ya! ¡Ya! Vamos a empezar, ¿no? A ver. El aterrizaje de Guardiola en la Premier League llegó por sorpresa. Manuel Pellegrini anunció su propia marcha y Pep aterrizó como una estrella del rock, dando comienzo a una nueva era. Pero la primera temporada fue complicada. El City terminó tercero en la Premier, cayó eliminado en pero la Champions League está bien, frente al tercero está Mónaco bien. y cerró el curso sin ganar un solo título. O sea, para la primera temporada de Guardiola está bien, Fue la tercero. única vez que ocurrió durante toda la etapa de Guardiola. Y es que aquel equipo todavía era muy irregular. Defensivamente Claro, sufría lo estaba mucho aceitando y todavía. su modelo de juego era demasiado frágil para competir con los mejores equipos europeos. ¡Qué loco! Y es que Pep tuvo que tomar decisiones difíciles desde el principio. Se deshizo de futbolistas importantes como el portero Joe Hart, exigió cambios estructurales dentro del club y empezó a construir una plantilla mucho más adaptada a su juego. Pero incluso en aquel primer año sin títulos, se pudieron ver algunas cosas que terminarían definiendo la década. Kevin De Bruyne empezó a convertirse ¡Oh, en el gran Kevin De centro del Bruyne! equipo. Fernandinho ¡Oh, asumió un Kevin papel De fundamental en la organización táctica del equipo y Guardiola comenzó a introducir una cultura futbolística completamente nueva. Y es que no estaba construyendo solo un equipo ganador, No. estaba constituyendo una identidad que se mantendría durante más de 10 años. ¡Qué loco! La verdadera explosión del proyecto del nuevo City llegó en la temporada 2017-2018. Mira al pelado. Un golpe de mercado de más de 300 millones de euros. Ederson se puso los guantes y cerró el debate sobre la portería celeste. Ederson. Además se ficharon otros futbolistas como Kyle Walker, Danilo Laporte y Bernardo Silva, Mira, Danilo. que le dieron un salto de calidad increíble al club. Danilo. Manchester City perdió solo 7 partidos en todas las competiciones. Wow. Y fue invencible durante los Wow. primeros 5 meses del curso. Los celestes se auparon al liderato desde la quinta jornada y jamás se bajaron del primer puesto. Fue el primer gran equipo de Guardiola en Inglaterra y el que cambió definitivamente la percepción de los ingleses sobre Guardiola. El City ganó la liga con una cifra récord de 100 puntos, una cifra jamás alcanzada hasta entonces. La liga de en los el 100 fútbol puntos, inglés. boludo, del City. Fueron conocidos como los Centuriones, pero más allá de ese récord, lo verdaderamente impactante
fue la sensación de superioridad que transmitieron. Era El City arrasador. dominaba los partidos desde la posesión, pero también desde la presión alta, desde la ocupación de espacios y desde una agresividad competitiva pocas veces antes vista en Inglaterra. Oh. De Bruyne firmó una temporada extraordinaria. ¡Oh, Kevin De y Silva Bruyne! seguía manejando los ritmos de juego del equipo. Y Sterling dio un salto definitivo como Sterling. un futbolista decisivo. ¿No? Guardiola había conseguido que el equipo jugase exactamente como él imaginaba. Sin embargo, Europa seguía siendo un gran problema. Es que el pelado de Guardiola tiene un cerebro. En Champions de ser apareció muy el genio. Liverpool de Jürgen Klopp y su duelo de cuartos de final expondría una realidad incómoda. Jürgen Los Reds versus encarrilaron la eliminatoria Guardiola. del partido de ida con un durísimo 3-0 en Anfield, y ese resultado provocó un partido de vuelta en el que el City tuvo que jugar al límite. La concesión de espacios de los de Guardiola le acabó Me gusta la costando música de cara, fondo. y el Liverpool volvía a ganar a los Citizens en Manchester por 1-2. Por segunda temporada consecutiva, el Manchester City se quedaba lejos de los mejores de Europa. ¡Anuncio! Y es que aquella rivalidad entre Guardiola y Klopp terminó definiendo gran parte de la Premier League moderna. Eran Literal. dos formas diferentes de entender el fútbol. Antes era Mourinho, el rival de Guardiola, competitivo del campeonato y ahora se hizo Klopp. a una dimensión Jürgen Klopp. completamente nueva. La temporada 18-19 confirmó que la mejoría del City no era casualidad, y el equipo de Guardiola ganó todos los títulos nacionales posibles: Premier League, FA Cup, Carabao Cup y Community Shield. Nunca antes un equipo inglés había logrado algo parecido, Nunca. ganando todos los títulos ingleses en un equipo conocido como los Formidables. Formidable. La pelea por la Premier contra el Liverpool fue probablemente una de las más exigentes de la historia, en una carrera sin cuartel, donde el City terminó campeón con 98 puntos y el Liverpool quedó segundo con 97. Boludo! Pero a pesar de la gran temporada, ¿Qué temporada, la Champions entonces? volvía a dejar una herida O sea, de enorme. liguilla. ¿Qué liguilla más Esta loca? vez la eliminación en cuartos fue contra el Tottenham, en una de las series más dolorosas de la etapa Guardiola. Una posible mano de Llorente y el gol anulado a Sterling en el tiempo de descuento dejó una imagen icónica. Pep arrodillado sobre el suelo del Etihad, incapaz de entender cómo se le había escapado el pase a semifinales. Pero eso sería solo el principio de lo que vendría, ya que en 2020 vino un curso extraño, marcado por la Claro, el pandemia COVID. y ciertas dudas en el equipo. La salida del central Vincent Kompany había debilitado mucho la defensa, y el Liverpool dominó la Premier prácticamente desde el inicio. La sorprendente Tan, tan, derrota tan, contra el tan, Olympique de tan, Lyon en Lisboa provocó un intenso debate en Inglaterra, que situaba a Guardiola en la picota cuando afrontaba las grandes noches europeas. Le acusaban de hacer cosas extrañas, de sufrir ataques de entrenador y de perjudicar al equipo con sus ideas locas de fútbol ofensivo. Aún así, Pep reaccionó como los grandes técnicos. Se reinventó y se volvió mucho más pragmático. Eso yo creo que hace un buen técnico. Si vos ves que tu idea no está funcionando, o la cambiás, o la mejorás, o la rediseñás, digamos. No quedarse atrapado con la misma idea. ¿Por qué el Cholo Simeone no puede ganar una liga o una Champions? Porque se queda atrapado con la misma idea estúpida de defender, de defender, de defender, de defender. Cuando él debería cambiarse, debería actualizar su idea. No solamente defender ahora. Date cuenta, tenías grandes jugadores. En esta última temporada tenías para llegar a la final. Tenías la final ahí para ahí. ¿Qué hiciste? Te tiraste atrás, tuviste cabrido. Tenías a Griezmann, que te sabe desbordar lindo, que sabe tirar las buenas gambetas, Griezmann. Tenías a Julián Álvarez, que te ataca hermosamente bien por el medio, que te ataca, te presiona, te defiende. Atacás más, hermano, atacás más. No, se tira atrás él. Se tira atrás. El Cholo Simeone, lo que tiene, yo al Cholo Simeone lo respeto como entrenador. Me encanta como su idea del Cholo Simeone de defender, de una buena defensa. Pero también tiene que aprender a saber cuándo tiene que atacar. Cuando el partido lo tiene para ganar,
No, él decide tirarse para atrás. Y ahí siempre se dan vuelta los partidos. Bueno, sigamos con esto. De la temporada 2020-2021, el City evolucionó hacia un modelo mucho más flexible, jugando sin delantero centro fijo durante gran parte del año y con un sistema diseñado por Guardiola basado en la movilidad constante, la presión alta y el control absoluto del balón. ¡Qué genio! ¡Qué genio! Desde luego, aquella fue una de las versiones tácticas más sofisticadas de toda su carrera, y el equipo recuperó la Premier League y volvió a ganar el título de la Carabao Cup. El canterano Phil Foden dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad competitiva, y Gundogan firmó probablemente el mejor curso de su carrera. Pero toda aquella temporada terminó reducida a una sola noche, porque después de acceder a la deseada final de la Champions, cayeron contra el Chelsea en el momento decisivo. Justo ahí contra el Chelsea. Y es que aquella noche en Oporto acabó con la victoria del Chelsea por 1-0 frente al City, dejando a Guardiola y al club a las puertas de su gran obsesión por la orejona. Casi, pelado, casi. Aquella derrota fue especialmente dura para Pep. No te rindas, pelado. Por primera vez parecía que el proyecto estaba realmente preparado para ganar. Su apuesta por jugar sin medio centro fue duramente criticada, pero aunque parezca mentira, el golpe europeo más duro todavía estaba por llegar. En la 21-22, el Manchester City volvió a proclamarse campeón de la Premier, la cuarta en 5 años. Acumuló una racha de 12 jornadas seguidas ganando y cerró la temporada con una racha increíble sin perder en ninguna de las 11 últimas jornadas. En el último partido, protagonizó una remontada histórica contra el Aston Villa que le valió para ganar otro título. Pero en Champions vivió una de las eliminaciones más traumáticas de la era moderna. Se cruzó con el Real Madrid de la remontada y tras el 4-0 de ida en Manchester, el encuentro del Bernabéu... Hasta yo se daba por ganada al de Guardiola. Hasta yo se daba de ganada esa. El equipo blanco remontó el gol de Mahrez con 2 goles de Rodrigo en los últimos minutos. Yo tuve una anécdota. Estaba yo en la escuela, en ese tiempo yo secundaria, estaba en el último año de secundaria. Bueno, estaba jugando el City, me acuerdo contra el Real Madrid. Y yo, bueno, digo, ya termina. Yo me había ido de la clase, literalmente me había escapado de la clase para irme a donde vos ibas a comprar comida, viste, al negocio de la escuela, digamos. Y ahí me senté a ver el partido. Sin mentirle, había algunos profesores, había otros alumnos que también se habían escapado. Me acuerdo que estaba meta, no sé qué lección importante era sobre economía. Estaba dando el profesor, me acuerdo. Y yo estaba meta allá en el salón ahí, meta a comerme un sándwich mientras miraba el partido. Y yo me acuerdo bien que digo, bueno, me voy a la clase porque me estaban escribiendo diciendo, vení. Tenía un montón de mensajes que decía, vení. Que vaya, viste. Estaban hablando así, viste, de algo importante. Y yo me veo que me levanto. Digo, bueno, ya está liquidado el partido. Ya está liquidado. Y que no me... Y cuando llego a la clase, me llega así notificación del teléfono. Gol del Real Madrid. Ay, no, man, imagínense que... Y llego a la puerta, me doy vuelta así, me doy vuelta en U, como por una autita así. Llego a la puerta, me doy vuelta y me volví para allá, pero a los pechones limpios. Y digo, ¿qué ha pasado? Justo a los repeticiones del gol. Y después veo el otro gol. Me tiré para atrás, me toqué la frente y digo, ¡no! Digo, ¿qué carajo? Y me quedé hasta el final. Después volví, el profesor me dijo que no tenía que haber salido, ¿viste? Me cagaba pedo y yo dije, bueno, ¿viste? Pero en mi cabeza era, valió la pena. Valió la maldita pena. ¡Qué remontada! ¡Qué remontada! Sigamos con esto. Y tras perder 3-1 en el tiempo de prórroga, el City se despedía de otra final de manera incomprensible. Aquella noche dejó completamente devastado al equipo Citizen y a un Guardiola que parecía perseguir un título imposible. El proyecto del técnico necesitaba un reseteo,
y en el mercado de traspasos echó el resto para contratar a Erling Haaland. Erling Braut Haaland. La llegada del delantero noruego en 2022 cambió definitivamente la dimensión También del yo equipo Julián, también yo y Julián. le aportó la voracidad en el área que le faltaba. Guardiola ya tenía el control, la posesión y la estructura, pero ahora también tenían al mejor finalizador del mundo. Y es que el City de la temporada 22-23 fue probablemente la versión más completa de toda la década de Pep en Inglaterra, con Rodri manejando los hilos desde el mediocentro, John Stone reinventándose tácticamente y De Bruyne como gran generador de... ¡Oh, Kevin De Bruyne! Aquella temporada terminó siendo perfecta y el City conquistó el ansiado triplete, levantando la Premier League, la FA Cup y la deseada Champions League. La victoria contra el Inter en Estambul liberó al... ¿Por qué no decir los goles que le hizo Julián Acoso al Real Madrid? Guardiola ya había conseguido lo único que le faltaba en Manchester y con el gol de Rodri convirtió por fin al City en campeón de Europa. Valió la pena. ¡Anuncio de mierda! A partir de ahí, el equipo entró en una fase distinta. Ya no se trataba de perseguir la gloria, se trataba de sostenerla y de evolucionar a una transición paulatina de estrellas. Claro, ya Entre tienen todo ya. 2023 y 2025, el City siguió acumulando títulos. Conquistó la Supercopa de Europa, logró su primer Mundial de Clubes y consiguió lo que ningún equipo había logrado antes en Inglaterra. ¿Qué? Levantar 4 Premier League consecutivas. Pero lo más impresionante era que Guardiola seguía evolucionando constantemente. ¡Guardiola! Cada temporada aparecían nuevos mecanismos tácticos, nuevas formas de atacar espacios y nuevas estructuras defensivas Es que un técnico. reforzaban su idea de juego. Es un técnico que sabe inventarse, Me evolucionar. parecía un equipo en eterna evolución. Ah, claro, Siempre ¿eh? estaba cambiando. ¿Eh? Innovaba en cada campaña e iba incorporando conceptos a un sistema inagotable de recursos tácticos. Y es que ahí estuvo la grandeza definitiva de Guardiola en Inglaterra, que no solo se hartó de ganar, consiguió que la Premier Claro. League entera tuviese que adaptarse a su filosofía y acostumbró a los aficionados Evolucionó. ingleses a un fútbol Evolucionó. totalmente diferente, en el que el balón se convertía en el protagonista. Durante años todos los clubes ingleses construyeron proyectos intentando imitar la manera de competir de aquel City. Pero su gran rival siempre estuvo en Europa, donde su gran némesis era el Real Madrid. El Real Madrid. El equipo de Pep Guardiola se midió con los blancos durante 5 temporadas consecutivas y cayó contra los merengues de todas formas posibles, por aplastamiento, en tandas de penaltis y con goles en los últimos segundos. Qué loco. La única victoria de los de Guardiola sobre el equipo de Ancelotti se produjo en la eliminatoria de 2023, donde eso sí, encaminaron el triplete con una espectacular e inolvidable 4-0 en el Etihad frente al Rey de Europa. Claro. En 2024 el Claro. City volvió a ganar la Premier y tras un 2025 sin títulos y una dolorosa goleada en el Bernabéu, los Ahí Sky pierde el Blues dieron título. los primeros síntomas de El decadencia. 2025 creo que pierden contra La Liverpool. derrota frente al Al-Hilal en los octavos de final del Mundial de Clubes provocó un nuevo impulso en el mercado de fichajes, que ante la marcha paulatina de leyendas como Kevin De Bruyne, ¡Oh, Kevin De Bayern, Bruyne! Gundogan o Grealish, obligó a realizar nuevas inversiones. Pese a los importantes cambios en la plantilla, la temporada 25-26 volvió a traer títulos al Etihad, con la conquista de la FA Cup y la Copa de la Liga Inglesa. Pero los de Guardiola volvieron a caer contra el Real Madrid en Europa y perdieron la Premier League ante el Arsenal de Arteta. El gran Arsenal de Y Arteta. es que tras un durísimo 2026, El pupilo y venció al después de maestro. una década de auténtico desgaste,
Guardiola entendió que su ciclo había terminado. Sí, está cansado ya, El técnico pobre catalán hombre. decidió poner fin a una trayectoria intachable y que le consolidó como uno de los mejores técnicos de la historia. Hasta yo lo considero uno de los Y es mejores que entre técnicos de la historia. 2016 y 2026, los Citizens reinaron en Inglaterra. Su dominio y regularidad Sí. es solo comparable con la del Manchester United de Sir Alex Ferguson en la década de los 90. Oh, Pero este mira City que lo de compara Guardiola con Ferguson. ofreció algo más. Un ¿Qué? juego inolvidable y una forma de ganar totalmente diferente. Concuerdo. Guardiola se marchó dejando 20 títulos en las vitrinas del City, conquistando 5 copas de la Liga, 3 FA Cups y 6 títulos de la Premier League en Inglaterra. Hizo grande un equipo Además chico. de conducir a los celestes Hizo grande un equipo hacia chico. su primera Liga de Campeones. Hay que ser honesto. Hizo grande un equipo También ganó chico. la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Y es que hay un dato en la era Guardiola que es totalmente aterrador. ¿Cuál? Ya que en esta década el City ha ganado el 55% de todos los títulos de su historia. Pero el legado de Guardiola Loco. va mucho más allá de las cifras. El técnico catalán transformó la manera que en Inglaterra se entendía el fútbol y cambió Claro. la relación entre el balón y los espacios. Cambió Durante 10 todo, años, boludo. su equipo compitió por todos los títulos y transformó al club en todos los sentidos para convertirle en un gigante del fútbol europeo y hacer que el City de Guardiola quedase para siempre en las memorias del fútbol. Qué grande. And 10 years is a lot of time, and I think the club needs, new manager, new energy. Qué grande Guardiola. Por eso es uno de los mejores técnicos. Un hombre que se reinventa. Un hombre que sabe lo que hace. Un hombre, wow. Espero que le haya gustado haber escuchado la historia de Guardiola en el Manchester City. Bueno, espero que le haya gustado el video y como pueden ver, eso se llama ser un buen entrenador. Un entrenador que se reinventa, un entrenador que tiene lo que se hace falta. Un entrenador que, si sabe que su idea no está funcionando, ¿qué va a hacer? La va a modificar para que su idea funcione. La va a cambiar, la va a evolucionar. No se va a quedar atrapado en la misma idea obsoleta tantos años que hace que todo el mundo ya descubra cómo juega y cómo anularla. Siempre hay que evolucionarse y Pep Guardiola es uno de ellos. Así que espero que les haya gustado, que hayan disfrutado la biografía de Guardiola en el Manchester City. Y aquí me despido y bye bye.